algo en general. Antes de comenzar las temáticas y antes de que se me olvide, la idea es que hoy podamos abordar, bueno, no, antes de eso, voy a poner la cámara que en estos días alguien fue a la universidad y recordé que no, yo no había puesto como la cámara realmente, entonces no me reconocen mucho. Entonces, nada, les decía que la idea es que podamos, antes de comenzar la clase, aclarar algunas cosas, porque desde el miércoles se habilitó en la universidad la metodología en alternancia. ¿Qué es esto? Pues básicamente, pues se los comento, es porque lo que implica acá es que los que deseen ir a clases lo pueden hacer presencial, mientras, siempre y cuando, pues obviamente se cumpla como con las medidas del aforo en las aulas de clase, y las personas que no puedan asistir o no quieran, simplemente, pues lo que vamos a hacer nosotros, los profes, es transmitir pues la misma clase por Teams, ¿cierto? Por este mismo vínculo, sin mayor inconveniente. Pero pues si alguien desea ir, pues lo puede hacer previa inscripción. Se está habilitando un botón en Timonel para que, pues, y obviamente las primeras personas que estén ahí, pues son pero las primeras personas que se inscriban son quienes, pues si se cumple el aforo, pues son quienes pueden estar en el aula de clase. Sin embargo, como les decía, no es que sea obligatorio, de hecho es más como una posibilidad, pero sí les pido como un poco de paciencia, porque como es una modalidad como nueva, ¿cierto? Es algo que no se tenía pensado realmente nunca, entonces sí es bueno que vayamos mirando cómo se está implementando. El botón creo que lo estaban habilitando. Tuvo un fallo, no supe exactamente qué pasó, pero eso quiere decir que desde la próxima semana se va a poder estar haciendo pues como toda esta modalidad en alternancia. Muy importante que sigan los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas bien puesto, no pues como, bueno, ya ustedes saben pues que abajo de la nariz no, bien puesto. Si alguna persona no cumple con el protocolo, pues obviamente no es que se le vaya a expulsar de la universidad o del semestre, simplemente obviamente pues no puede estar en la clase. Ahí pues es un asunto que incluso pues yo voy a ser muy riguroso con eso, independientemente de sus ideologías, pues yo espero obviamente que acá no haya ese tipo de ignorancia, pero en caso tal, pues yo les invitaría no, básicamente pues no pueden estar en la clase, así de sencillo. Acá es un asunto de cuidado, es un asunto de salud pública, nosotros, la psicología también es una profesión de la salud, y si nosotros no somos quienes damos el ejemplo, pues definitivamente nadie más, pues no podemos esperar eso del común de la gente. Entonces, ahí hay unas responsabilidades bastante importantes. En el transcurso pues de la semana, la jefe Luisa va a estar, pues como y Martica, les van a estar enviando como la información, como para cosas más precisas, pero tengan en cuenta pues que es con cumplimiento del aforo. De hecho, pues no recuerdo el aula de esta clase, creo que es en el bloque 2, en el quinto piso, en la universidad. Ustedes se encuentran a la parte izquierda, justo detrás de mi oficina, al lado de la parte de la recepción, atrás de mi oficina está la cartelera donde están las aulas y donde está el aforo disponible de cada aula. Es un aforo pues como adecuado, no hay problema, recuerden mantener la distancia, bueno, todas esas características, y siempre el uso de tapabocas, muy importante. Eh, no obstante, digamos en lo personal, yo les recomiendo que, que no se desboquen por la presencialidad. Eh, es bastante complejo, ¿cierto? Hay mucha incertidumbre. En la cuarta ola la están anunciando desde hace buen tiempo, que probablemente en octubre.
y tiene que ver con las variantes más peligrosas del virus, entonces es mejor como evitar un poco el asunto. Sin embargo, pues creo que ya todos deben estar en este momento vacunados y si no, pues no sé qué están esperando, vayan a vacunarse. De pronto pues no hay vacunas, pero ya creo que volvieron a habilitarse las vacunas y pues obviamente para que tengan todas estas medidas adicionales y bueno, que es algo pues bastante potente en términos de prevención. De hecho, yo les digo, pues si me puedo poner una tercera dosis, pues yo me la pongo. O sea, es un asunto, ¿cierto? Yo quiero la vida, ¿cierto? Me gusta vivir, estoy muy contento viviendo, entonces no quiero que ni ustedes se pongan en riesgo, ni que me pongan en riesgo a mí y por ende a mi familia. Entonces, por eso es que son estas medidas y obviamente, pues, quien no esté de acuerdo, pues, pues que tenga muy en cuenta que estamos en una sociedad y que hay que cumplir, pues, como con unas condiciones en pro de la vida. Entonces, eso pues como una medida parroquial, ¿cierto? Como una medida adicional. Y, y bueno, yo espero pues como que les den más información, que les llegue información por medios oficiales, pero sí quería era como decirles que ya se empiezan a habilitar estas medidas de alternancia. Esa alternancia para ustedes, para nosotros los profes, pues vamos a estar, yo en este momento estoy en la casa, pero entonces vamos a estar dando las clases desde la universidad. Eso tiene, creo que tiene un reto muy grande y es garantizar un buen audio. En este caso, pues yo tengo acá mi propio micrófono y cosas así, pero probablemente pues lo que haga es mantener desde el celular, bueno, otras medidas. Y creo que pues va a ser importante también que si ustedes tienen preguntas o comentarios, como dejarlos como para el final de la clase, quienes no estén presencial, sobre todo pues por lo que implica ese manejo adicional. Y obviamente las personas que son de otras sedes, pues se conectan y ya, eso no tiene tampoco mayor misterio. Entonces, eh, nada, eso simplemente, no sé si tienen alguna pregunta de la clase pasada. Todo muy claro, todo muy confuso. Erika Marcelo. Profe, muy buenos días. Claro. Yo tengo una inquietud, pero es referente pues desde de la clase en cuanto a las asesorías. Es que nosotros escribimos un correíto solicitando un espacio, pero no sabemos de pronto qué metodología manejas para asignar el espacio porque no nos has contestado. Ay, ¿cuándo me escribieron? Que yo siempre respondo como rápido. Yo creo, profe, que fue como el viernes pasado, Juan, ¿cierto? El viernes pasado, acá vi Juan Camilo Toro. Sí, lo dejé en blanco, lo dejé disque pendiente, pero se me pasó. No, yo normalmente organizo las asesorías rápidamente, incluso pues si pueden ahorita en la tarde, no hay problema. Tipo 2 de la tarde, 1:30, no hay problema. Y me disculpo porque se me pasó el correo. La verdad, ahí estaba mirando y lo tenía justo sin habilitar, pues sin leer. Ah, bueno, profe, tranquilo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar pues con este tema de la psicofisiología. La vez pasada pues vimos el componente de la actividad cardíaca, ¿cierto? Recuerden que veíamos pues como todo el funcionamiento del corazón y cómo este componente de electrocardiografía nos brindaba a nosotros opciones o nos brindaba pues como posibilidades para poder hacer un mejor acompañamiento en lo psicológico, es decir, incluso poder visualizar de una manera mucho más objetiva aquello que entendemos como lo psicológico. Digo objetiva, pero sabemos que pueden haber muchas complicaciones, muchas variaciones en el estudio pues, psicofisiológico. Sin embargo, son aspectos que difícilmente son, pues, o que podemos manipular. ¿Listo? Eso es como lo que yo quiero como insistir. Es decir, cómo nosotros podemos manipular nuestra actividad cardíaca en relación pues con otros componentes. Pues seguramente habrá gente que sí lo hace, pero va a ser de una manera
más compleja. Lograr ese nivel digamos, como de control, pues es bastante difícil de lograr, pues como, y si alguien lo logra, pues merece la pena, pues como que nos hayan mentido de esa forma. Es decir, ha logrado pues como un aprendizaje mucho más elevado de lo que nosotros podríamos pensar. Sin embargo, pues yo de hecho les voy a compartir primero por acá una página de internet. Eh, Acá hay muchas cosas pues como para analizar. Esta revista Psychophysiology o Psicofisiología es una de las revistas de más alto impacto, creo que la vimos un poco al final de la clase pasada y muy recomendado. De hecho, pues acá hay una sociedad para la investigación psicofisiológica bastante fuerte, pero pues como mostrarles a ustedes como los últimos artículos. De hecho, pues justo ayer se publicó un artículo nuevo de la estimulación del nervio vago transcutánea y cómo eso podía, digamos, mediar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Obviamente, pues acá son análisis mucho más potentes, acá estos son artículos open access y de libre acceso, y ustedes van a encontrar como muchas cosas diferentes en estas revistas tan potentes. E incluso, pues ahorita con el grupo de las 8 de la mañana mirábamos, por ejemplo, este artículo de temas de neurociencia social. Entonces, por ejemplo, acá, la integración social, después de moverse a una nueva ciudad, predice una presión sistólica más baja, ¿cierto? De la sangre. Entonces, ustedes dirán, ve, esto tan particular, ¿cierto? Y de hecho, pues acá hay un montón de información adicional y miren que se vinculan fenómenos psicosociales con fenómenos fisiológicos. Y pues, por ejemplo, en este estudio encontraron que las personas que se mueven de ciudad tienen una presión sistólica más alta que quienes se quedan en la misma ciudad, quienes no se trasladan. Entonces, por ejemplo, esto se hizo pues como en un proceso de 3 meses, bueno, digamos el número de personas es poca, pues, pero es una muestra pues como significativa, pero sobre todo mirando los fenómenos migratorios, ¿cierto? Cuando uno se pasa de ciudad, pues está migrando, no necesariamente desplazamiento involuntario o algo así, pues no es porque le estén obligando, simplemente está todo esto se hizo en Vancouver, Canadá, y pues bastante interesante, acá en la parte de measures, cuando ustedes miran un artículo, siempre van a encontrar una parte de metodología, ¿cierto? El método, participantes, procedimiento, acá measure son los instrumentos. Entonces acá, por ejemplo, para analizar la presión sanguínea, esto es un párrafo, y lo que encuentran, por ejemplo, es esto, que la presión sanguínea alta es uno de los factores de riesgo más alto para enfermedad cardiovascular, y aclaran cómo hacen la medición. Incluso, pues, mencionan acá utilizaron, pues, que la presión de la sangre la analizaron con este sistema, ¿cierto? De BPU True BPM, que estos son por bits, y acá ponen incluso pues como la empresa que hizo, cómo lo hicieron, entonces ponen que lo midieron en el brazo no dominante, después de haber estado sentado por 30 minutos en un laboratorio, entonces miren que midieron 30 minutos a la persona, y que adicional a eso, pues hicieron 4 medidas de la presión de la sangre, descartaron la primera, bueno, y así adicional, además de eso, pues hicieron mediciones de proteína reactivo, se reactiva a todo esto. Entonces, bueno, y lo otro que es muy importante son las medidas psicológicas. Entonces acá aplicaron una prueba de depresión, una prueba de estrés, una prueba de soledad, una prueba de relaciones sociales, de apoyo social percibido. Entonces, básicamente encontramos estudios interdisciplinarios muy interesantes. Estos, por ejemplo, lo que llamamos neurociencia psicosocial o neurociencia social, porque es un fenómeno mucho más general. No son fenómenos pues, cognitivos, pero que sí muestran claramente, pues como todo lo que les comentaba. Incluso ustedes podrían buscar en esta revista qué es lo que existe. Por ejemplo, acá el último volumen ya publicaron para octubre. Y si bien acá hablamos de algunos aspectos de temas neuronales, ¿cierto? De cerebro, pues sí vamos a encontrar, por ejemplo, acá lo del nervio vago es muy interesante. Por ejemplo, este artículo está súper bueno,
sobre todo porque muestran que la estimulación del nervio vago auricular a nivel transcutáneo lo que hace es que tiene efectos en el aprendizaje inverso, en el tamaño de las pupilas, en la amilasa alfa de la saliva y en el cortisol. Entonces, son muchos lugares diferentes y acá pues ustedes pueden ver, este es un estudio de Bélgica y son un montón de personas pues como haciendo trabajos muy serios mostrando cómo la estimulación del nervio vago incluso pues es bastante importante. Y como ven, ustedes ven, pues acá están mirando que esto lo hacen en el laboratorio, en la Facultad de Psicología, es decir, no estamos hablando en el laboratorio de medicina, no estamos hablando de otras cosas, sino sobre todo eh, en otros, pues como en psicología directamente. Obviamente acá lo que tenemos es que la gente pues sí le pagan, pues acá 8 euros por hora, pues para nosotros es mucha plata, pero a nosotros nos toca decirle a las personas que nos ayuden, ¿cierto? Como que nos apoyen por la ciencia. Pero pues es bastante bueno que lo tengan ustedes como muy claro todo. Es cómo se van haciendo estos estudios, que se hacen en laboratorio, que se hacen mediciones, que hay que tener un tiempo específico, pero en el mismo laboratorio pues hicieron una tarea de aprendizaje, mirando qué era lo que ocurría, qué no, el procedimiento experimental, cómo lo hicieron, cómo midieron cada cosa. Entonces, por ejemplo, acá, las medidas psicofisiológicas. Entonces, ponen el cortisol y la amilasa alfa en saliva, pupilometría, la actividad del nervio vago cardíaco y la tasa respiratoria. Y ya luego los análisis que son un poco más complejos, pero para eso es importante también que ustedes pongan mucha atención en estadística, pues porque les enseñan a hacer todo eso. Pero sí quería era como mostrarles que es que acá estamos ante una cantidad de temas muy nuevos, muy recientes y con mucho impacto en la actualidad, que pueden ser bastante importantes, para que también miren que es que la psicología en el resto del mundo avanza a pasos agigantados y solamente mes a mes aparecen, solamente en esta revista, estamos hablando como de 8 o 10 artículos, solamente en una sola revista. Y estamos hablando que mensualmente tenemos más de 1000 artículos, 2000 artículos en los que, de temas psicológicos, en los que tenemos que estar mínimamente actualizados. Por eso a veces uno le recomienda, lean al menos un artículo al mes. Que ustedes en el año tengan 2 artículos leídos, ¿cierto? 2 artículos de investigación leídos, eso les da a ustedes mucho para hablar, ¿cierto? Les da contenido a ustedes, les da contenido mental, así sea para conquistar chicos y chicas. O sea, algo así, al menos que sea como por eso, pero realmente es un compromiso con la formación. Yo procuro leer al menos un artículo por semana, de hecho a veces pues leo más, miro cosas, sobre todo porque me suscribo, voy y miro, así no me interesa del todo la temática, yo digo, ¿de qué están hablando en esta temática que hace rato no escucho? Entonces voy y busco. Entonces es una recomendación para ustedes para que se vayan actualizando cada vez más, simplemente pues como en esa línea de trabajo y pues para que miren que los temas cardíacos pues siguen siendo muy importantes en la psicología y en las neurociencias cognitivas en particular. Entonces, ahí tendríamos pues como todos estos asuntos, ¿listo? Obviamente lo que vimos fue la parte de pues luego la actividad cardiovascular, la actividad respiratoria también pues la vimos y ya vemos pues cómo entender una electrocardiografía. Hay otros temas que también están vinculados, como la actividad respiratoria. De hecho, pues normalmente se hace con una banda respiratoria, un cinturón que se pone en el pecho. Entonces eso mide la frecuencia respiratoria. Pero pues otro asunto muy importante en estos artículos es que utilizan la segunda derivada. La segunda derivada es un electrodo en la mano derecha y un electrodo en cada una de las dos piernas. Entonces no es necesario tener que hacer pues como conexiones en el pecho para lo que nosotros necesitamos en psicología. Listo, todo depende de las necesidades y de qué tan precisos son los datos que requerimos. De todas maneras, eso es como lo principal. Ahora, hay muchos otros temas que están allí. Sin embargo, uno de los más comunes es el de la actividad eléctrica de la piel. La actividad eléctrica de la piel también se le conoce como actividad electrodérmica
respuesta galvánica de la piel, nivel de conductancia de la piel, respuesta de conductancia de la piel. Todo eso se le conoce así. Básicamente, todos estos nombres son comunes, o nivel galvánico de la piel, listo, nivel galvánico de la piel, pero pues se refiere, como les decía, a la actividad eléctrica de la piel. Esa actividad eléctrica de la piel es una de las variables con mayor estudios, ¿cierto? Es bastante clásica. Incluso tenemos reportes desde la mitad del siglo XIX, 1840 y pico, ya hay algunos reportes, pero pues con mucha más fuerza, bueno, sobre todo en Alemania, que se descubrió pues, que la piel tenía electricidad, y en Francia fue donde comenzó como con más fuerza a investigarse sobre estos temas, sobre todo mirando los cambios en la resistencia eléctrica de la piel después de haber presentado como múltiples estímulos. Recuerden que esto no es gratuito, de hecho la psicofísica es uno de los antecedentes de la psicología, y que el padre de la psicología, Wilhelm Wundt, era fisiólogo, y que el laboratorio de psicología era un laboratorio en donde se miraban las interacciones de todo esto. Entonces, es algo clásico, pero que también tiene mucha actualidad. Todos esos estudios pues, han sido muy populares, han perdido popularidad, pero realmente no han perdido utilidad. Incluso uno de los psiquiatras, de los psicoanalistas más famosos al principio del siglo XX, que es Carl Jung, ya también había indagado sobre la actividad electrodérmica, ¿cierto? Sobre esta actividad eléctrica de la piel, encontrando pues como procesos emocionales que él entendía como aspectos del inconsciente, pero que realmente no es que sean del inconsciente, ¿listo? Pues realmente son aspectos emocionales. Y ya lo otro son elucubraciones teóricas propias de la época pues, del psicoanálisis. En todo caso, todo esto siguió con mucha fuerza en muchos campos, mostrando incluso luego pues como parte de lo que llaman el polígrafo, ¿cierto? La famosa detección de mentiras, que pues obviamente es bastante difícil pues saberlo, pero sí tienen algunos aspectos, es detección del engaño, a partir pues de la respuesta electrodérmica. Tiene muchas dificultades ese análisis, pero les comento pues que lo han hecho, o algunas personas pues dicen que lo han hecho. En términos más amplios, hay unas bases biológicas para entender esa actividad eléctrica de la piel. Esto es ustedes ven en la imagen, en la diapositiva, ustedes ven un fragmento de la piel y ustedes ven pues una zona, la epidermis, la dermis, la hipodermis, y ven dentro de todo, pues esto es una representación de lo que cada uno de ustedes tiene en la piel, ¿listo? De lo que todos tenemos en la piel. Y encontramos que en todo esto hay unas glándulas, es decir, tenemos el pelo, ¿cierto? Acá está un tallo de pelo, ¿cierto? Un pelito. Tenemos, adicional a eso, unos vasos sanguíneos, linfáticos, tenemos grasa, pues glándulas sebáceas, tenemos unos músculos que hacen que el pelo se pare o no, son pues obviamente muy pequeños, tenemos las venas y arterias, tenemos unos corpúsculos, por ejemplo, este corpúsculo de Meissner, este de Pacini, son corpúsculos analizados y que permiten, por ejemplo, tener la sensación de dolor, ¿cierto? Todo lo que son las sensaciones de la piel o táctiles están relacionadas con estos corpúsculos, pero en la piel tenemos muchas otras cosas y tenemos entre ellos estas glándulas sudoríparas. Esas glándulas también se llaman, o se les nombra también glándulas ecrinas del sudor. Y esas glándulas ecrinas, básicamente, lo que hacen es que son tubos que permiten sacar el exceso, o permiten sacar sustancias fuera del cuerpo. Listo, es eso. Esas glándulas ecrinas son eso. Se distinguen de las endocrinas porque las endocrinas lo que hacen es que es un tubito también, pero en vez de sacarlo fuera del cuerpo lo lleva a la sangre. ¿Listo? Lo lleva a la sangre. Y esas glándulas ecrinas
también se distinguen de las apocrinas porque las apocrinas se encuentran en las axilas y en el pubis. ¿Listo? Y son glándulas que funcionan un poco diferente o son un poco desconectadas del sistema nervioso. De hecho, pues esas glándulas, como son tan diferentes, pues como tienen esas variaciones, efectivamente tienen eh, una configuración, ¿cierto? Huelen diferente. Esas glándulas también se encuentran eh, en las mamas, en los oídos, en los párpados, es decir, pues generan incluso grasa, sacan, bueno, otras cosas. Sin embargo, eh, directamente las glándulas que son apocrinas de la piel sí generan sudor, pero es un sudor pues bastante diferente, ¿cierto? Y que además pues liberan sustancias y tienen mucho olor. Mientras que las glándulas ecrinas eh, del sudor pues no generan tanto olor. No es que no huela a nada, ¿cierto? Tampoco es eso, sino que el olor es muy diferente. Entonces también pues tengan en cuenta que la sudoración en la zona del pubis y la zona de las axilas es muy fuerte. Por eso pues nosotros tenemos desodorantes, antitranspirantes y otras cosas, pero pues esa es nuestra configuración. Hay unos casos especiales de orientales, en particular coreanos, algunos chinos, algunos japoneses, pues como en gran medida, chinos y japoneses, no todos tampoco, no crean que son todos, sí hay una proporción mayor de coreanos que no huelen, ¿cierto? Sudan, pero no huelen. Y eso, pues, genial. Pero no crean que ustedes, es que yo tengo no sé qué por allá coreano, no. Si están ya mezclados, ¿cierto? Si no tienen, si ya están mezclados, porque ya la genética empezó a modificarse mucho más fuerte. Pero eso es una condición, pues, como rara. Yo, de hecho, pues, no la sabía hasta hace unos pocos años y me llamó mucho la atención y efectivamente, pues, no, ellos no usan desodorantes o no es que consigan desodorantes tan fácil. Obviamente, pues, si los venden es más como en algo médico, ¿cierto? Como ya algo más exagerado a nivel médico y, pues, obviamente es casi como si fuera, pues, como un medicamento. Listo. Eso pues como para entender un poco el funcionamiento de toda esta parte del cuerpo, porque finalmente pues lo que digamos acá encontramos es un funcionamiento que va a estar regulado sobre todo por dos cosas. Lo primero es la actividad térmica, es decir, ¿para qué sudamos? ¿Cierto? Eso es como una de las preguntas que a veces ocurren, pues ¿cuál es la función de sudar? ¿Alguien sabe de pronto cuál es la función de sudar? ¿Para qué sudamos? Bueno, es una respuesta homeostática a la temperatura. Tal cual. Muchas gracias, Luis Enrique. Y en particular es eso. Lo que hacemos es que sudamos porque por dentro, en el interior del cuerpo, hay mucho calor. ¿Cierto? Hay mucho calor. ¿Cuándo hay mucho calor? Entonces, básicamente, hay mucho calor cuando nos movemos mucho, porque el movimiento genera calor y genera electricidad y un montón de cosas, pues, muy vinculadas. Y todo ese calor ¿cierto? Todo ese calor, pues efectivamente tiene digamos, hay una necesidad de regular el cuerpo, porque si el cuerpo tiene mucho calor, los órganos empiezan a dañarse, pues porque se van quemando, pues palabras más, palabras menos, ¿cierto? Entonces lo que hacemos, o lo que hace el cuerpo, es que libera el calor por medio del sudor. Esa es la función, ¿cierto? Esa es la principal función. ¿Dónde vamos a encontrar mayor cantidad de glándulas ecrinas del sudor? ¿En dónde? La vamos a encontrar en las palmas de las manos, en las palmas de los pies y en la cara. Eso ahí es donde vamos a encontrar mayor cantidad de estas glándulas. Son glándulas que están controladas, que están asociadas a
a la actividad de la acetilcolina, ¿cierto? Este funcionamiento de estas glándulas es por la acetilcolina en lugar de la noradrenalina. Es decir, esto es la división simpática, pero hay una variedad y es que no funciona con las catecolaminas, ¿cierto? Con la noradrenalina en particular, sino que funciona por la actividad de la acetilcolina. ¿Listo? Como neurotransmisor para que lo tengan también claro. Pero es actividad simpática. ¿Listo? Entonces todo está muy ligado, ¿cierto? Todo está muy ligado. Obviamente hay unas variaciones allí, pero esto nos permite entender qué es lo que ocurre en estos casos. Ahora, esta actividad tiene mucho que ver con el funcionamiento del hipotálamo, en la zona posterior del hipotálamo, y obviamente genera una activación constante. Como les decía, pues están en todo el cuerpo, y eso pues no tiene misterio, están en todo el cuerpo. Y pero donde hay más es en la palma de las manos. Obviamente, pues los otros lugares también son importantísimos, pero sobre todo en las palmas de las manos. Y como les decía, responden sobre todo a esas condiciones térmicas y también a condiciones psicológicas. La parte psicológica casi no es estudiada, digamos, se desconoce o en general en medicina casi no se menciona ese tema, pero pues obviamente tiene mucho que ver. Bueno, y otra cosa también, pues, es que cuando hay mucho calor externo, pues uno suda. Cuando uno empieza a sudar, alrededor de los 30 grados. ¿Listo? Alrededor de los 30 grados solamente. Eh, entonces, pues como en ese sentido, pues para que lo tengan muy, también como muy presente, que no es que simplemente todo sea psicológico, sino que hay otros efectos que también hace que sudemos. Obviamente, usted dirá, pero es que el calor externo pues lleva al interno. Sí, pero pues es bueno que lo tengan en cuenta porque un asunto es el ejercicio, el deporte que genera calor, obviamente, pero también si estamos quietos, pero estamos en una zona, no sé, Barranca Bermeja, Mompox, bueno, Puerto Berrío, yo no sé, pues zonas muy calurosas, o Medellín cuando estamos un poquito, pues, hoy está bueno, pero a veces hace mucho calor, pues eso también hace que sudemos. ¿Alguien habló? No escuché. Y te iba a hacer una pregunta relacionada, o sea, pero, por ejemplo, en casos de ansiedad, que por lo general son personas que están quietas en un solo lugar, el sudor, ¿por qué se daría? Bueno, digamos, hay aspectos de regulación, obviamente hay disregulación autónoma, lo que llamamos disautonomía, que la persona pues efectivamente puede tener estos problemas, o pues una infección, ¿cierto? Eso también pues puede influir bastante. Por eso lo que les decía es que pues, hay muchas causas, pero, eh, pero psicológicamente también puede existir, ¿cierto? También está dentro de las causas que generemos esa sudoración, ¿vale? Entonces, nada, hay muchas formas de activar esta sudoración. Hidratar la piel, pues eso también ayuda mucho. Obviamente, pues es una consecuencia y genera otros aspectos, es decir, que sudemos tiene otras funciones adicionales, mejora el agarre, por ejemplo. Las manos muy secas, pues lo que hacen es que deslizan más, mientras que una mano húmeda, pues genera mejor agarre y eso hace pues que se pueda manipular un objeto mejor, que podamos agarrar mejor las cosas. De hecho, pues con el grupo de la mañana yo les mencionaba, pues además todo el tiempo estamos sudando, o sea, nuestro cuerpo siempre está sudando. Lo que pasa es que, ¿dónde lo vamos a notar más? En las palmas de las manos y en las palmas de los pies. Ustedes pueden hacer en este momento el ejercicio con el dorso de la palma, ¿cierto? De la mano, ustedes pueden tocarse la zona del brazo y luego tóquense la palma de la mano. Ustedes mismos van a notar que está mucho más húmeda. Eso es sudor, ¿listo? Eso es sudor. Y si ustedes se huelen, no es que huela fuerte, diferente que se huelan las axilas, no lo hagan, por favor,
que claramente va a existir un poco más de olor, pero ya vemos que tiene sus explicaciones fisiológicas, ¿cierto? Esto no es una construcción social, no. Hay unas explicaciones allí. Sin embargo, esa cantidad de sudor la podemos modificar, ¿listo? La podemos modificar psicológicamente. Ustedes dirán, ve esto tan raro, pero pues eso ya pues tiene muchos estudios adicionales. Entonces, directamente, pues cuando empezamos a mirarlo, encontramos que se debe hacer pues, una medición de esa sudoración. Obviamente no es, digamos, el sudor nos ayuda, pero recuerden que finalmente nuestro cuerpo genera electricidad por todos los lugares, pues por todas partes, y lo que hacemos es que capturamos la electricidad y el sudor nos ayuda a tener mayor información de esa electricidad. Hay personas, igual en todos vamos a tener, todas las personas tenemos electricidad en la piel. La sudoración ayuda a que eso se pueda como hacer más rápido. Incluso la sudoración lo que nos muestra es qué tan fuerte o no es esa electricidad. Y la electricidad nos da indicaciones de la actividad psicológica. ¿Listo? En estos casos es como lo que se requiere. Entonces, ¿dónde se ponen esos electrodos? Entonces, acá ustedes ven una imagen a la derecha de dos tipos de electrodos. Ambos lo que hacen es que capturan la información eléctrica. Nosotros en el laboratorio tenemos este de acá, de abajo. Estos son estos de metal, es una banda de velcro, simplemente para fijar adecuadamente la placa de metal, y eso lo conectamos al equipo, ¿cierto? El Power Lab. ¿Dónde se pone? Entonces acá tenemos una figura pues como de la mano. Recuerden que nosotros tenemos en los dedos, tenemos unos huesos, y ahí es donde, digamos, vamos a dividir la mano. Estos huesos se llaman falanges, y tenemos en casi todos los dedos, excepto en el pulgar, tenemos 3 falanges. Falange proximal, que es la más cercana a la palma de la mano; falange distal, que es la más lejana, obviamente, a la palma; y la falange medial, que el nombre es muy claro, está en la mitad. También se llaman falange, falangina y falangeta. Siempre se me olvida el orden, realmente. Es una forma, pues, como de nombrarlo. Sí, en ese orden, sí, no, estaba bien. Falange, falangina y falangeta. Y realmente, pues, es otra forma de que ustedes lo encuentren. Antes se hablaba mucho de eso, pues se nombraba mucho más ese término, pero pues tendríamos estos 3 aspectos, estas 3 partes del dedo. Hay otros huesos, listo, acá tenemos el carpio está en toda la mitad, y acá como en la parte de la muñeca, perdón, el carpio, y acá el metacarpio, listo, acá alrededor de la muñeca son un montón de huesitos, los huesos del carpio, y acá los huesos que están conectados entre el carpio y las falanges se llaman metacarpio. En el pie es equivalente, pero se llama tarso, listo, tarso y metatarso. Pero conectan con las falanges. En este caso, nosotros nos interesa mucho la mano, porque pues, allí es donde vamos a encontrar mayor cantidad de glándulas ecrinas del sudor, o lo que llamamos glándulas sudoríparas. Aunque pues creo que es más preciso hablar de glándulas ecrinas del sudor, sobre todo para lo que nos interesa. Lo que se hace entonces es que se mira la variación dependiendo de los estímulos que nosotros queramos poner, y permite entonces mirar la variación eléctrica en la piel a partir de esos puntos que nosotros hayamos puesto. ¿En dónde se observa más a nivel psicológico? En estudios emocionales. Ahí se sabe, digamos, se ha conocido muchísimo frente a la parte emocional. De hecho, la actividad eléctrica de la piel aumenta mucho cuando tenemos estímulos agradables, o estímulos, estímulos pues como que nos activan, y disminuyen cuando hay estímulos que generan, por ejemplo, tristeza, estímulos pues como
como de rechazo, entonces disminuye la actividad eléctrica de la piel, ¿cierto? El nivel eléctrico va disminuyendo. De hecho, pues nosotros hace unos años hicimos unos estudios en el laboratorio. De hecho, hay una práctica de laboratorio con el tema emocional. Entonces hay unos estímulos y la idea es que ustedes puedan visualizar cómo cambia su actividad eléctrica en la piel a partir de esa serie de estímulos. En este caso, pues son visuales, pero se pueden poner estímulos visuales, auditivos, olfativos, de muchos tipos. También se han hecho estudios de concentración, ¿cierto? Estudios de atención, y también es parecido cuando hay mucha concentración, cuando hay mucha actividad, pues hay aumento de la respuesta galvánica. Y eso, por ejemplo, puede ser importante si ustedes quieren hacer una microinvestigación con esto, sería muy interesante porque podrían mirar con cualquier temática que les interese. Por ejemplo, no sé, temas de música, temas artísticos, ¿cierto? Por ejemplo, la experiencia artística, no sé, con cuadros, con imágenes abstractas, imágenes religiosas, por ejemplo. Mirar qué tipo de respuesta en la piel existe, qué refleja eso, ¿cierto? Si hay cambios o no, si la persona además dice que eso le pareció bonito, feo, desagradable, o qué es lo que hay ahí. Entonces también todo eso se podría ser bastante interesante, y es uno de los tipos de estudios que más se hacen, ¿cierto? Sobre todo ante temas emocionales es bastante fuerte, pero también se han hecho estudios a nivel clínico, porque también reflejan aspectos de ansiedad. Entonces, por ejemplo, hay un sistema clínico de realidad virtual en donde el paciente se le ponen unas gafas de realidad virtual, eso es muy nuevo, pero es muy bacano, unas gafas de realidad virtual, y se conectan los electrodos de respuesta galvánica. Se le presentan a la persona estímulos, esto es por ejemplo para el tema de las fobias. Por ejemplo, si se tiene fobia a las alturas, entonces virtualmente se ponen estímulos en alturas, ¿cierto? Caminar por un edificio, en la cuerda floja, montar en avión y mirar hacia afuera. Entonces todo empieza a estar relacionado, todo es obviamente realidad virtual, pero en la medida en que uno como terapeuta puede ir organizando qué estímulos le presenta a la persona y hace la medición de la respuesta galvánica o la respuesta electrodérmica. Y uno con eso va mirando la persona cómo está respondiendo, porque la persona te puede decir, ¿cómo está? Ah, bien, yo estoy bien. Y resulta que está bien es porque, pues, como para que no le sigan diciendo nada más. Pero la actividad eléctrica de la piel sigue estando, es estable, sigue siendo elevada. Entonces lo que hay que hacer es buscar que disminuya o que se estabilice, y eso lo podemos hacer objetivamente. Entonces miren que terapéuticamente también tiene muchas funciones y es bastante, y puede llegar a ser bastante interesante hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario adicional? Qué pena con ustedes. Disculpen un momentico, qué pena. Alex. Qué pena con ustedes. Sonó el teléfono de la casa y bueno. Ahora sí, Juan Camilo, ¿quieres preguntar algo? No, que te iba, pues no, iba a ser como una, no sé qué será eso. Pues yo inclusive no había escuchado el tema del que se podía trabajar con la piel para medir estos tipos de, no sé, de situaciones, de fenómenos. Es interesante cómo desde la piel se pueden lograr percibir y dar cuenta de diferentes situaciones y buscar una solución ante esto. Sí, efectivamente, pues es como lo más recomendable, pues como hacer el acompañamiento actual es muy recomendable porque son medidas muy objetivas. Es decir, lo que decíamos ahorita, o sea, ¿usted cómo puede sesgar este dato? Pues, o sea, que tenga una infección, pero igual así esté más
tengas más calor interno, igual vas a variar dependiendo del estímulo, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es que mira cuál es la línea de base, ¿cierto? Uno lo que hace es eso, mirar qué es lo normal para esa persona. Y ya uno mira qué tanto varía. Entonces, independientemente de lo que esté ocurriendo, es una medida bastante objetiva, en mi criterio, y pues en el criterio de muchas otras personas, porque sesgarlo es muy difícil. Sí se puede hacer, claramente. Hay personas que se entrenan para sesgar eso, los agentes de la CIA, los del FBI, ellos saben cómo sesgarlo, claro, porque pues tienen pensamientos diferenciados, ¿cierto? Entonces saben que si mezclan cosas, los datos van a ser atípicos y no los van a poder interpretar, o logran pues como tener mucho control mental, pero eso es un entrenamiento adicional. Por eso, pues cuando hablan de polígrafos, se refieren sobre todo a ese tipo de medidas. Como, venga, si usted le preguntan, no sé, piensen así, como que ustedes son de la policía y resulta eh, que simplemente están indagando algo, usted le dice, usted se robó tal cosa. Entonces, ante esa respuesta, ante la variación, obviamente, pues las personas pueden estar muy nerviosas, pero para eso se hacen preguntas de control, cuándo se responde bien, cuándo no se responde bien, y son medidas que se utilizan en la policía, en los grupos especiales, en empresas de seguridad, porque pues ante la menor variación, casi que los cambian de puesto o los rechazan, ¿cierto? O no ascienden a ciertos lugares. Entonces, por eso es importante también hacer estos asuntos. Y no es necesario hacer conexiones súper avanzadas y demás, solamente con respuesta galvánica de la piel. Entonces también pues miren que hay unas oportunidades bastante interesantes. Bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? Bueno. Entonces, tendríamos nosotros como un insumo adicional en todo este tema de respuesta electrodérmica. Acá pues está el proceso de cómo las glándulas secretas del sudor pues se comunican con el hipotálamo en particular, y acá tendríamos entonces esta conexión de los axones simpáticos postganglionares, estos van al ganglio simpático paravertebral, esto surge de esta zona de la médula espinal, que se me movió, del núcleo reticular de la médula, al puente, al tegmentum, que ya tiene que vamos para arriba, y al hipotálamo posterior, que ya pues obviamente de ahí se generan todas las conexiones adicionales frente a esta actividad de las glándulas endocrinas. Entonces por eso pues como la importancia de entender el funcionamiento y de por qué pues todo este funcionamiento es significativo para la actividad mental, ¿cierto? Para todo el tema psicológico. Y de hecho, pues ustedes tranquilamente, pues ya miraron como qué es lo que, pues los artículos que realmente existen en la actualidad, pues tan potentes y de muy alto nivel, en las universidades de más alto nivel. Ustedes miraron ayer, pues ahorita algunos de los artículos de revistas pues, de universidades muy fuertes. Y es efectivamente pues como los estudios de alto impacto que se están haciendo, combinando muchos campos y nada, pues haciendo que esto en psicología cada vez sea como más bonito, más grande. Bueno, yo realmente pues sí creo que estamos en una época de mucho impacto y donde podemos seguir indagando muchas cosas. Por eso, pues, la invitación a que hagan parte del semillero, que ustedes tengan una idea, pues, como incluso solamente entrenarse y cacharrearle a los equipos, es algo también bastante bueno. En todo caso, pues, lo que hemos visto involucra otros elementos del sistema periférico, sistema nervioso periférico, en particular, pues, como con estas líneas. Listo, con esas líneas, pues como perdón, con esas líneas del sistema nervioso periférico a nivel pues, del sistema nervioso autónomo. Ahora, todo esto incluso pues se vincula con muchos otros elementos, pero lo que más es popular en psicología o en neurociencias
es la electroencefalografía. La electroencefalografía, ya ustedes ven pues que, ¿cierto? Actividad eléctrica del encéfalo o actividad cerebral, obviamente pues es más de encéfalo, pero se procura o se trabaja mucho más es a nivel de cerebro, o incluso pues ni siquiera cerebro, sino que lo que más se hace es de la corteza cerebral. ¿Por qué les digo eso? Porque pues acá tenemos por ejemplo el cerebelo y normalmente pues no se hacen estudios allí. Y todo lo que es sistema límbico y otras zonas pues tampoco se hacen. No porque no se pueda hacer, sino que hay dos tipos de electroencefalografía. Hay una electroencefalografía que es invasiva y otra que no es invasiva. Cuando hablamos de invasivo es porque hay que entrar, ¿cierto? Hay que abrir el cráneo, hay que destapar todo para pues, poner los electrodos al interior. Esto normalmente se hace en el contexto de una neurocirugía, se aprovecha y se ponen los electrodos internamente y funciona pues obviamente también muy bien. Mientras que en lo que más se utiliza en psicología y en neurociencias es electroencefalografía pues externa, se pone en el cuero cabelludo y se pone de esta manera. Lo que ustedes ven acá a la derecha son unos electrodos, electroencefalografía, son unas copas muy pequeñitas y que son de un metal de alta conductividad, ¿cierto? Que conducen muy bien la electricidad. Esa electricidad se captura de grupos de neuronas, ¿cierto? No de una neurona, no, de grupos grandes de neuronas, de miles de neuronas en diferentes zonas. Y para conectar estos electrodos se requieren, pues, digamos, como un procedimiento que garantice que esa conexión se hizo bien. Lo primero, entonces, es saber cómo fijar estos electrodos. Estos electrodos pues deben estar inicialmente pues, limpios y demás. Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio en laboratorio, es muy importante que tengan la bata, que tengan los guantes, que tengan obviamente tapabocas y que mantengan pañitos húmedos y que mantengan copitos para la limpieza y para también otras, ya ahorita les explico, y alcohol, ¿listo? Para que además lo dejen limpio después de usarlo entre cada persona, ¿listo? Es básicamente usar todo por cada persona, usarlo muy bien. Todo esto garantiza pues que el estudio se haga de una manera más adecuada. Normalmente se pone un líquido, una crema, que es una crema que permite pues como limpiar la zona, es una cremita abrasiva, te limpia la zona. Se le recomienda a la persona que vaya con el cabello limpio, incluso en algunas ocasiones, pues como lavado con jabón de coco, este jabón blanco de coco, pero pues no tiene que ser eso, ¿cierto? Puede ser de otras formas, pero sí, pues que esté limpia, ¿cierto? Que sí, el cabello lavado. Y se limpia, ustedes vean que no hay que tusar, ¿cierto? No hay que calvear a la persona, simplemente se limpia ahí, obviamente se procura que no haya mucho pelo, que no haya mucho cabello, y luego de eso el electrodo se le pone una crema para fijar. Esa crema, además de fijar, conduce mejor la electricidad, entonces la persona ya tiene la piel limpia y lo que se hace es que se fija la crema y encima se procura poner estas cintas. Esto pues es básicamente pues de este microporo y es para que no se mueva, o sea, no tiene ninguna otra función, es para que no se mueva. Y eso se pone en unos lugares específicos que ya les voy a decir. También, por ejemplo, acá ustedes ven a la izquierda una imagen, por ejemplo, de un estudio de sueño. Entonces, pues como la persona se mueve involuntariamente, entonces lo mejor es fijar con estas mallas, fijar los electrodos. Obviamente hay que tener mucho cuidado, todo este montón de cables, pues que no estorben, que no se jalen y demás. Pero en bebés, por ejemplo, se utilizan estos cascos. Estos cascos ya están como preestablecidos y en este caso no se usan las cremas que les dije, sino que este casco se sumerge en champú, incluso pues en un lugar donde yo me entrené también, pues observaba cómo es que funcionaba. Era en champú con agua. Entonces se pone el casco completo y se le pone al niño o a la niña, para el bebé, se le pone bien y ya con eso se está garantizando mejor conductividad.
Entonces, estas son formas de hacerlo, pero hay otros protocolos adicionales. ¿Listo? Entonces, por un lado sería pues como ese tema, ¿cierto? Entonces, tendríamos nosotros todo este sistema pues como de electroencefalografía. Ahora, ¿dónde ponemos los electrodos? Hay un sistema internacional que se llama Sistema Internacional de Ubicación o de Posicionamiento de Electrodos 1020 o Sistema 1020. Esto se utiliza en todos los estudios de neurociencias. Todos los estudios donde se haga electroencefalografía se indica que se pusieron los electrodos según el sistema 1020. ¿Por qué se llama 1020? Porque se mide el perímetro o se miden pues las distancias en el cráneo, pues en la cabeza, se mide y se divide en 10% y en 20% para poner los electrodos. Listo. Primero, pues la distancia son 10% y 20%. Entonces, los electrodos no pueden ponerse diferente. Ese sistema 1020 es un sistema, como les decía, común, se utiliza en todo el mundo y se hacen dos mediciones. Esto se hace con una cinta de estas métricas, tipo de costura, no el metro pues de metal, sino de estas cintas que son incluso como de 1 metro o 1,5 metros, no es muy larga tampoco. Y lo que hacemos es que medimos 2 puntos. En principio, ustedes ven acá a nivel, ¿cierto?, de oreja a oreja. Entonces ponemos o empezamos la medición en el punto preauricular. ¿Y dónde, digamos, dónde es eso? Es en el huequito de arriba hacia abajo, en el huequito que queda antes de esa protuberancia, ¿cierto? Ahí medimos y nos vamos al otro lugar en la cabeza, ¿cierto? Entonces hacemos esa medición. Obviamente anotamos cuántos centímetros con decimales, lo anotamos. Y el otro punto, la otra medición que hacemos es a lo largo de la cabeza y vamos a utilizar 2 puntos. Esos 2 puntos se llaman nasion y el otro punto se llama inion. Entonces, vamos a buscar, ¿cierto? Hacemos la medida entre esos 2 puntos. ¿Dónde son? Nasion es el punto, como el huequito donde empieza la nariz. En toda la mitad de los ojos, ¿cierto? Donde empieza la nariz. Se llama nasion. Y el punto inion es esa protuberancia que tenemos atrás en la cabeza, ¿cierto? Que luego hay como un huequito. Entonces hacemos la medición también y hacemos la anotación. El punto donde se encuentran las 2 medidas se va a llamar punto central y se escribe con la letra C. Por eso la letra que ustedes ven ahí, punto central. Y va a tener una letra que es la Z. Esa letra Z es porque es el punto 0. En inglés, 0 empieza con Z, ¿cierto? Es 0. Y se empieza con Z. Entonces ese punto se va a llamar el punto CZ. ¿Listo? Punto CZ. La C es porque es el punto central. Y vamos a contar 20% hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás. Vamos a contar 20%. ¿Listo? Siempre 20% de lo que nos haya dado. ¿Cierto? 50 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros. Entonces vamos a contar nosotros, recuerden, 10% 3 centímetros, 20% 6 centímetros. Entonces se ponen los electrodos allí, se ponen, pues, se ubican y a esos puntos, entonces ustedes van a ver una gran cantidad de números. 10% y 20%, dependiendo, pues, o sea, al 10% se ponen los electrodos, pero casi siempre se ponen al 20% porque normalmente no necesitamos tantos electrodos, pero se puede, pues, poner de esa manera. Y ustedes ven unas letras y unos números. Esas letras, ¿listo? Esas letras básicamente se refieren a los lóbulos, exceptuando los C, ¿cierto? C, punto central, pero si ustedes ven la P, parietal, O, occipital,
T temporal, F frontal. Sencillísimo además. Y ustedes ven unos números. Los números pares van en el hemisferio derecho. Los números impares, hemisferio izquierdo. Sencillísimo. Y el punto, bueno, y van a ir aumentando, es hacia la periferia, ¿cierto? Hacia la parte por fuera del centro. Y siempre lo central va a ser con la Z. FP, pues se va a referir a la parte más anterior del lóbulo frontal, pero vamos a encontrar pues como otras ubicaciones. Acá es como un esquema mucho más limpio, pero pues lo mismo, 20%, 10%, y siempre los números pares en el hemisferio derecho y los números impares en el hemisferio izquierdo. Este es el sistema 10-20 extendido. Si ustedes notan, pues se ponen acá incluso combinaciones de letras, pero en esencia es lo mismo. Entonces CP, PO, parietal occipital, TP, temporal parietal, FC, frontal central, FT, frontotemporal, y así, pues básicamente se hacen estas ubicaciones. Entonces ustedes en un artículo pueden encontrar FZ. Entonces, ¿dónde es FZ? Entonces ya ustedes saben que es en esta zona, ¿cierto? Frontal, en toda la mitad, entre los hemisferios, y estas ubicaciones Z permiten establecer como la actividad de interconexión hemisférica, interhemisférica, efectivamente, pues porque allí encontramos una actividad más sincronizada. Pero, pues si queremos mirar funcionamiento del hemisferio izquierdo y compararlo con el del hemisferio derecho, pues ponemos los electrodos donde corresponda. Listo. ¿Alguna pregunta del sistema 10-20? ¿Ya lo conocían? Profe, yo lo había escuchado en un libro, pues que no tiene nada que ver con psicología. Bueno, sí era un psicólogo, pero en términos como tal, en el momento de leer el libro, no le presté mucha atención, que pues claro que son terminologías que en el momento no había empleado, por lo tanto eran difíciles de comprender, pero sí había escuchado algo sobre la CFZ, la ZC, CZ, perdón, como tal. Bueno, eso es bueno que lo vayan teniendo ahí presente, efectivamente, porque pues cuando lean un artículo, algo así, pues que no los cojan ahí como, bueno, ¿y qué es eso? No, ustedes saben, electroencefalografía y están esas letras, ya ustedes saben que es porque es el electrodo en esa zona. Y ya ustedes saben F, P, T, O, y ya ustedes ya miran el número y ya van mirando, pues si es el izquierdo, el derecho, todo eso ayuda mucho a que ustedes entiendan cada vez mejor todos estos datos. Entonces esto serviría para, digámoslo así, ver la actividad cerebral más que todo entre hemisferios, como tal, no entre lóbulos, o también para lóbulos. Sí, también, claro. Es que es a nivel del lóbulo y hemisferio. Este sería como la típica forma en la que colocan los electrodos, pero ya para verlo más gráfico, o sea, se puede ver más como tipo resonancia, esa actividad cerebral, ¿o no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo he Explíqueme. visto, no sé cómo se llamará eso, sí, hay una imagen en esto de las neurociencias donde muestran la actividad cerebral, por ejemplo, hay un punto X de Dios, en un estudio lo hicieron. No sé si lo habrán hecho con este tipo de electrodos. Entonces mostraron la ubicación en el cerebro y vieron cómo se intercomunicaba el cerebro ante dichos estímulos. No sé si sería con estos electrodos o con un casco, no sé. Bueno, no, ahí sí tocaría mirar el estudio La directo. neuroimagen creo que es, neuroimage, algo así. Normalmente, últimamente, pues los laboratorios más avanzados hacen con resonancias magnéticas. ¿Listo? Pero, digamos que las ubicaciones procuran como centrarse en las mismas zonas de la electroencefalografía. Lo que pasa es que la electroencefalografía es más limitada que una resonancia, ¿cierto? Porque la electroencefalografía hay que hacerla en unos puntos específicos. Una resonancia toma de una vez todo el encéfalo. Entonces, por eso es más potente, pero pues un aparato es mucho más caro, un resonador es costosísimo. Pero, pero eso pues habría que mirar el estudio particular, si quieres nos los compartes luego y miramos.
pero de esta manera se podría mirar tanto la interconexión, pero también pues, mirar el funcionamiento entre los hemisferios, pero también esos hemisferios en qué lóbulos específicos están, ¿cierto? En qué áreas específicas. Entonces se puede mirar realmente toda esa información. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces, el sistema 1020 tenemos toda esta información, como les decía, y cuando entonces ponemos un electrodo, vamos a encontrar unas ondas. Esas ondas se miden por hercios. Recuerden que pues hay dos formas, la frecuencia y la amplitud de la onda. La amplitud es qué tanto sube y la frecuencia es qué tantas veces aparece esto que ustedes ven acá, ¿cierto? Este movimiento completo. Esto que sube y esto que baja, ¿cierto? Hasta este punto se llama un periodo y funciona así en forma de seno y coseno, ¿cierto? Seno, coseno. Por eso también le llaman ondas sinusoidales, porque tienen ese comportamiento de seno y coseno. Lo que se mira es cuántas veces se da eso en un segundo. Entonces, un hercio, cuando hablamos de hercios, hablamos de esos cada segundo. Entonces, la frecuencia de las ondas cerebrales o las ondas cerebrales se miden por hercios. E incluso los datos se tienen a nivel de 1000 veces por segundo, ¿cierto? Tienen muchos datos, que la tasa pues, en la que podemos capturar la información y todos esos datos pues, nos ayudan a entender qué tipo de actividad cerebral se está generando en esa zona específica, ¿listo? En esa zona particular. Entonces nosotros tenemos lo primero, ustedes ven acá 6 tipos de ondas, incluso pues se pueden hablar de 7 tipos de ondas, y esos básicamente se cuentan, estos picos que ustedes ven acá, uno los cuenta. ¿Cuántas veces está? En un segundo. ¿Listo? En un segundo. Entonces vamos a empezar con las primeras que se indagaron. Estas letras o este nombre de las ondas es por las letras del alfabeto griego. Acá a la izquierda ven en mayúsculas, las otras son minúsculas, ¿cierto? Alfa, beta, gamma, delta y demás. Y muchos otros temas. Miren por acá la letra Psi, por eso pues el tema de psicología. Por eso, pues, el logo, pues, por si de pronto no sabían, y ustedes veían por ahí todo el tiempo como ese tridente, no es que sea un tridente, sino que es la letra Psi, con la que escribimos psicología. Pues, y por eso el logo. Pero, pues, ustedes van a ver, por ejemplo, en sociología utilizan mucho epsilon, utilizan mucho esa, pero bueno, son otras cosas adicionales. Y tenemos, entonces, las primeras ondas, esto lo descubrió, esto lo trabajó un alemán, Berger, Hans Berger, y tendríamos entonces estas primeras ondas, que son las ondas alfa. Recuerden contar el número de picos que hay acá, y se ve normalmente de esta manera. No es que sea todo como en la misma amplitud, sino que acá vemos variaciones, pero lo que más nos interesa, pues, o lo primero que nos interesa, es qué tipo de ondas tendríamos nosotros en ese lugar. Las ondas alfa se dan entre 8 y 12, incluso 13 hercios, o 12.5 hercios, es como el valor más estandarizado, se dan ahí las ondas alfa. Esas ondas alfa aparecen cuando tenemos actividad, cuando tenemos una actividad digamos, despiertos pero en reposo, ¿cierto? Una actividad tranquila, por ejemplo, cuando estamos con los ojos cerrados, cuando estamos pensando en algo, pero algo muy tranquilo, ¿cierto? Cuando estamos despiertos básicamente sin hacer muchas cosas, aparecen las ondas alfa, ¿listo? Ondas alfa. Estas ondas alfa, recuerden que es por segundo, ¿cierto? Por segundo. Y son las ondas que tenemos en lo cotidiano. Las ondas beta aparecen cuando la actividad mental es más elevada, aumenta un poco más. Entonces, estas ondas beta ocurren desde justo cuando se acaban las ondas alfa, ¿cierto? Desde 12.5 hasta los 30 hercios. ¿Listo? Hasta los 30 hercios. ¿Cuándo aparecen entonces estas ondas? Cuando pensamos mucho, ¿cierto? Cuando tenemos
cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando. Por ejemplo, en este momento ustedes deben tener ondas beta. A no ser que estén haciendo cualquier otra cosa, que estén elevados, entonces seguramente serán ondas alfa. Las ondas beta, entonces, aparece allí, también aparece cuando hay estados emocionales intensos, aparecen también cuando hay un efecto farmacológico importante y demás. Entonces tenemos ondas alfa y ondas beta. Esas fueron las dos primeras ondas que se indagaron, fueron las primeras pues que se hicieron, y pues por ello también como la importancia y por eso el nombre, alfa y beta. Recuerden que son las dos primeras letras. ¿Listo? Ahí están las dos primeras letras, alfa y beta. Y pues obviamente en el desarrollo. Hay unas variaciones, ondas alfa, perdón, ondas beta bajas, medias y altas. Sin embargo, pues corresponde sobre todo como cuando la actividad es más potente. ¿Listo? Si sobrepasa los 30, ya vamos a hablar de unas ondas diferentes, pero todavía no. Son las ondas gamma, que ya vamos para allá, pero en el orden de indagación vamos por debajo de las ondas alfa. Y ahí tenemos las ondas teta. Las ondas teta, también otra letra griega, esta se escribe, bueno, alfa, vale, lo muestro acá. Alfa y beta es la misma de nosotros, en la mayúscula, y la misma B que tenemos. Las minúsculas varían un poco, listo, varían un poco, pero ya teta es un círculo como una O, pero con una línea horizontal en la mitad. Esta es teta, listo, para que también lo tengan ahí presente. Y estas ondas teta aparecen cuando estamos empezando a dormir. Listo, aparecen las ondas teta. Y también cuando estamos como relajados, ¿cierto? Podemos estar despiertos, pero como relajados, más tranquilos, meditando incluso, pueden aparecer estas ondas. ¿Listo? Digamos otras ondas que son las ondas delta. Delta en griego es un triángulo. ¿Listo? La mayúscula, un triángulo. Eso es delta. Y pues la derivó en la D nuestra. ¿Listo? Tengan eso como en cuenta. Pero entonces, estas ondas delta son ondas de muy baja frecuencia, menos de 4 hercios. No llega al cero. Si estuviera en el cero es porque hay muerte cerebral, ¿cierto? No, si no hay ondas es porque hay muerte cerebral, pero pues básicamente aparece solamente durante el sueño o si hay alguna patología. En niños recién nacidos y demás es el tipo de ondas que se presentan. Normalmente pues no se encuentra más cosas, entonces pues esa es como la interpretación que se da en niños, incluso de 8 años, niños en preescolar incluso. A veces las ondas alfa, pues digamos no se presentan ondas alfa, sino que cuando están despiertos, pues como haciendo asuntos cotidianos, aparecen ondas en 7 hercios también, que corresponden a las ondas teta, pero sobre todo en niños. En adultos ya se estabiliza pues de esta manera como les acabo de mencionar. Y las ondas, y hay otros tipos de ondas que también aparecen, que se descubrieron mucho después, son las ondas gamma. Son desde los 30, o sea, cuando cambia las ondas beta, incluso pues desde los 30 hercios en adelante. Se han indagado hasta 100, aunque pues ya es muy exagerado. Incluso pues hasta 50 es como lo normal, pero pues hay estudios más recientes que muestran como unos rangos bastante atípicos. Estas ondas gamma se presentan cuando hay una actividad consciente muy elevada. De hecho, yo acá les pongo 40 hercios. Por ejemplo, el doctor Ginás, Rodolfo Ginás, el gran neurocientífico colombiano, creo que es el más duro, el científico más duro en Colombia, creo que es Ginás.
en la historia de Colombia, Rodolfo Ginás. Él fue director del Laboratorio de Neurociencias en la Universidad de New York. También fue coordinador del Laboratorio de Neurociencias en la NASA. Y ahorita pues ya está retirado, está haciendo pues como divulgación científica. Pero él tiene un libro que el prólogo, recuerden que Ginás fue el que convocó el Consejo de Sabios en los años 90, por allá pues en la época del presidente Gaviria, que se reunieron un grupo de personas muy brillantes en Colombia para dar recomendaciones a nivel educativo y a nivel de ciencias. De hecho, pues de esa comisión estaba Ginás, estaba en su momento Patarroyo cuando estaba muy lúcido, García Márquez, que era el único premio Nobel que teníamos, pues, y pues, que todavía, pues premio Nobel de Paz de Santos pues, también vale, pero premio Nobel, pues como más no político, digamos, García Márquez, bueno, todo este grupo de personas, el doctor Carlos Vasco, personas muy brillantes que recomendaban incluso que que se estudiara hasta el grado 12, que en preescolar se enseñara ciencia, bueno, como para que el país pues no fuera tercermundista. Obviamente pues no se siguieron todas esas recomendaciones, apenas se están siguiendo algunas cosas después de muchos años, pues después de ya casi 30 años, pero digamos que en general pues estas personas siguieron indagando. Hay un libro que yo les recomendé desde el principio, desde la primera clase, que se llama El cerebro y el mito del yo, de Ginás, del doctor Ginás, Rodolfo Ginás. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Es un libro pues que es bueno tenerlo en las casas. Pues además que es uno de los mejores libros pues de divulgación de neurociencias, pues es de un colombiano. Y el prólogo es de García Márquez. Es un prólogo muy, muy bonito y para que lo tengan pues en cuenta. Toda esta carreta, para mencionarles que el doctor Ginás pues encontró, es una de las personas que tenía estudios muy importantes en los años 90 sobre la conciencia. Él mencionó que la actividad consciente, es decir, darnos cuenta de nosotros mismos y darnos cuenta de otras cosas, se daba a los 40 hercios, es decir, con ondas gamma. Entonces, la actividad humana avanzada se da como en ondas gamma y se han encontrado, por ejemplo, que los monjes budistas, cuando entran en estos estados de reflexión y meditación profunda, logran ondas gamma. Diferente pues a cuando meditamos nosotros, nuestra meditación es más como de descanso, ellos es una meditación más de actividad cerebral potente y se encuentran ondas gamma cuando tenemos esta actividad mental tan potente. Pero pues lo normal es que nosotros llegamos a ondas beta. Las ondas beta es cuando, por ejemplo, hacemos operaciones matemáticas, lectura avanzada, cuando estamos en un nivel de actividad cerebral pues como fuerte, ondas beta. Ondas gamma pues es mucho más avanzado y se encuentra, pues ustedes ven acá, esto es por segundo. Entonces miren que pasamos, incluso de entender ondas delta, miren qué lentitud, ¿cierto? De 3 veces por segundo a ondas gamma que podemos llegar 40 veces por segundo, 50 veces. Entonces la actividad es mucho más potente. Hay otras ondas que son las ondas SMR, que son ondas beta bajas, pero que únicamente en la corteza sensoriomotora, recuerden que es esta zona central, y aparecen como si fueran ondas beta bajas, pero solamente es cuando la actividad es motora. Y las ondas mu son unas ondas atípicas realmente, son unas ondas que, digamos, apenas están como descubriendo, son ondas que son ondas parecidas a las ondas alfa, ustedes ven allí pues como el rango 7.5 a 12.5, y son ondas que básicamente son de actividad sincronizada, parecido a cuando uno está observando un movimiento de alguien más, son grupos de neuronas que reaccionan ante la actividad motora de otras personas. Eso quiere decir, y esto se encontró mucho en unas zonas de la corteza motora, que no tenemos que estar moviéndonos nosotros, sino que se mueven los demás y se activa esa parte de la corteza motora. Entonces son ondas mu
se pronuncia en mu, aunque se escriba mu, y que parece que tiene que ver con el sistema de neuronas en espejo, o neuronas espejo, también lo han nombrado, las neuronas en espejo, que parece pues, que tiene mucho que ver es con el tema de la empatía y la teoría de la mente. Entonces, es un tipo de ondas que también ocurren y que tendríamos pues como diferentes niveles, diferentes formas de estudiarlo en electroencefalografía y en particular pues como en neurociencias. Cuando uno, digamos, hace un estudio, pues esto es lo que aparece, ¿cierto? Así es como aparece. Y así es como normalmente se presenta. Ya ustedes ven que estas letricas que están acá, recuerden control y el scroll del mouse para acercar, o los dedos pues en el celular. Entonces ustedes ven POZ, FZ, CZ, C3, C4, F3, F4. Entonces ya ustedes saben a qué se refiere. Los pares al hemisferio derecho, los impares al hemisferio izquierdo. Y normalmente aparecen es como por segundo. Aparece una rayita como por segundo. Acá pues no la tenemos, pero permiten contar, ¿cierto? Simplemente contar qué tipo de ondas hay y lo que uno hace es que analiza qué estímulo se puso antes y qué tipo de ondas entonces tenemos frente a ese estímulo, ¿cierto? Entonces por eso tan importante tener esas claridades de cómo enfrentarnos nosotros a un sistema pues de electroencefalografía. En particular, acá les estoy compartiendo la pantalla de internet, sobre todo para mostrarles acá en la parte de libros, en bases de datos, acá en el libro, hay un libro muy bueno, acá estoy iniciando pues normalito, acá hay un libro muy bueno que se llama Manual de Electroencefalografía. Yo acá tenía 3 libros, solamente me aparecen 2, me imagino que uno ya lo habrán bajado. Estos días hago un nuevo recorrido para añadirles más libros en español, pero también acá en ebook Central, esto acá en ebook Central, vamos acá a ingresar, están estos otros libros para que ustedes pues miren todos los demás, pues hay muchos temas adicionales, obviamente acá están en inglés, para que lo tengan referenciado. ¿Listo? Acá en esta parte, incluso pues aparece este manual de electroencefalografía, es un libro de la Universidad de los Andes, un libro bastante, que lo pueden leer en línea, obviamente no está enfocado a la parte psicológica, pero sí se lo recomiendo, bueno, está en español y en inglés incluso, pero sí nos ayuda mucho a entender cada cosa, ¿cierto? Por si ustedes quieren generalidades, ustedes van a encontrar que va a haber una parte en español, otra en inglés, ¿cierto? Como al lado y lado. Esto me parece muy interesante pues para uno aprender inglés incluso es muy bueno porque uno tiene ahí como la traducción de las oraciones. Les hablan de todo, de hecho, pues miren acá lo que les decía de la línea que separa el segundo, y tendríamos pues como toda la información. De hecho los capítulos son cortos, les explican pues básicamente lo que ya les he venido diciendo, el sistema 10-20, esta imagen está más bonita realmente, pero pues creo que es exactamente lo mismo, y les van explicando cada uno de los aspectos para poder pues como hacer la conexión, cómo se ve más o menos, pero pues obviamente mucho más detallado. Acá pues sistema pues 10-20 de nuevo, pero ya mucho más electrodos y como en dónde corresponde cada uno de esos lugares. Ya pues los montajes diferentes, acá pues es ya esto incluso es como para temas de epilepsia y otros elementos, acá la máquina que se utiliza, esto es una máquina adicional, hay muchos más, ¿cierto? Hay muchos más, pero ya acá directamente en la parte de electroencefalografía, ustedes pueden mirar pues, el electroencefalograma normal, acá la de las ondas, alfa, obviamente pues les van a explicar cada uno de los elementos. Realmente miren que son parrafitos, ¿cierto? Beta y demás. Son muchos capítulos, pero son muy rápidos. Ya temas de sueño, en el recién nacido, por si ustedes quieren mirarlo, no es necesario. El sueño en los niños, cómo se ve en un electroencefalograma en un adulto. Entonces miren pues que, por ejemplo, si uno cierra los ojos,
la actividad occipital tiene un movimiento, bueno, y así cuando uno abre los ojos, la actividad aumenta. Estos puntos, por ejemplo, es cuando uno abre y cierra los ojos. Y miren pues como todo lo que hay en general, lo que uno podría hacer, sueño en niños. Bueno, esta parte de métodos de activación de registro, esto es básicamente pues como formas de lograr respuestas adicionales, y habrían pues como otros formatos adicionales que podríamos utilizar para hacer los estudios. Obviamente, como les decía, pues esto es más como a nivel clínico. Acá hay unos casos clínicos al final del libro, es muy bueno, para que ustedes miren cómo interpretan, por ejemplo, cómo interpretan, esto es creo que es un caso de epilepsia. Sí, en caso de epilepsia, entonces, claro, se ven actividades atípicas, muy raras, pero pues el libro es súper bueno. O sea, yo de verdad les recomiendo el libro, lo pueden leer. Acá pues ya todo el tema de epilepsia, hay 4, obviamente, pues vea, esto es una epilepsia, ¿cierto? La actividad cerebral completamente fuera de lugar, exageradísima. Recuerden que son descargas de electricidad bastante raras. Pero pues creo que ahí tendríamos nosotros pues como un insumo muy grande para poder hacer trabajos adicionales. También, ya volviendo a la revista de psicofisiología, ustedes pueden encontrar otro término de electroencefalografía. No es exactamente lo mismo, pero ya también se los he puesto acá en la actividad de aprendizaje. Número 3 es este artículo de potenciales evocados. Ustedes lo encuentran acá, lo pueden descargar sin ningún inconveniente. De hecho, por acá yo ya lo he descargado. Muy recomendable, porque un potencial evocado es una forma de hacer electroencefalografía más intencionada. ¿Listo? En psicología es muy importante trabajar con potenciales evocados, por lo que yo les decía, porque tenemos esta configuración, y es que podemos analizar cómo se presentan esos potenciales evocados. También se llaman potenciales de respuesta o potenciales relacionados a eventos. Cuando ustedes busquen acá pues como en general en estas revistas, pueden buscar como electroencefalografía, pueden buscar ERP. ¿Listo? ERP. De hecho, miren por acá en Google Académico, si ustedes ponen ERP y una palabra, por ejemplo, emoción, les va a aparecer estudios de potenciales evocados o potenciales relacionados a eventos. Event Related Potentials es como el término en inglés. Y ustedes pueden encontrar muchos estudios. Miren que acá 105.000 resultados en Google Académico. Y cuando uno pone esto es porque se hace un estudio de actividad cerebral, ¿cierto? De actividad cerebral. Bueno, casi todos. Acá pues hay unos que no. Pero que permiten luego hacer todos estos estudios de una forma muy, muy interesante. Incluso pues miren acá, esto es un estudio con palabras, eso, con palabras. Y dicen, vea, utilizamos una electroencefalografía. Recuerden que lo pueden ampliar con el Zoom, lo voy a ampliar yo también un poquito. Dicen, una electroencefalografía con 64 canales, usaron un casco, pues un gorrito, y con el software NeuroScan miraron todos los asuntos y dicen, durante los canales fueron referenciados a CZ. Bueno, entonces ya ustedes ya saben a qué se refiere. Bueno, potenciales relacionados con eventos, empezaron a mirar otras cosas y dicen, P1 fue cuantificado a la izquierda, entonces O1, O9, PO3, P9, P7, P5 y a la derecha O2, O10, bueno, ya ustedes saben a qué se refiere. Y los resultados, miren cómo se empiezan a observar. Ustedes acá encuentran la amplitud, encuentran incluso los tiempos, esto es en milisegundos, 100, 200, 300, 400 milisegundos, y aparece obviamente O2, O10, O1, acá PZ, P6, todo esto ya ustedes saben a qué se refiere. Entonces ya esto pues son análisis, es en software, es gráfico, pero lo que uno hace es que pone un estímulo y mira cómo se comportó la onda, eso, qué movimiento obtuvo, qué amplitud se tuvo y en qué momento se dio. Entonces esto es otra forma de analizarlo, es en cuánto tiempo se genera
un cambio en la onda. Entonces, dependiendo de cómo se dé, si es hacia arriba, se llama onda positiva, y si es hacia abajo, onda negativa. Incluso lo que ponen es como, vea, si es onda negativa y se dio a los 200 milisegundos, se llama onda N200. Si es onda positiva y se dio a los 300 milisegundos, onda P300. Y eso es una forma, eso lo van a encontrar en el artículo, que yo espero que incluso lo hayan leído para hoy, porque ya estaba ahí, que nos ayuda pues a entender mucho mejor cómo se dan los estudios de actividad cerebral. Miren este estudio que encontramos con emociones, este fue con emociones y palabras, y la revista se llama Psicología Biológica, Biological Psychology. Entonces miren que es muy interesante cómo los estudios y las revistas potentes en el mundo están trabajando en estos temas. El artículo es de 2009, ¿listo? Ya es viejo el artículo. Entonces son cosas que uno diría, esto ya lo deberíamos saber. De hecho ya se sabe, pero la divulgación que a veces se da es muy lenta y a veces se concentra en temas muy populares, temas como muy ligeros, que es importante pues que ustedes tengan como esa discriminación y ese espíritu crítico de siempre buscar la evidencia, ¿cierto? Que lo que les vayan a decir pues tenga la evidencia necesaria. No sé, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios? Obviamente, pues queda la clase grabada, por si ustedes quieren allí. Me Pero quedó bueno. una duda. Sí, ahorita que estabas hablando en los cambios, por ejemplo, que se dan por estímulos, ¿qué tipo de estímulos, por ejemplo, se hacen en estos exámenes? Lo que ustedes quieran. O sea, es muy variado. Ustedes lo pueden hacer a nivel de neurociencia cognitiva o incluso a nivel de neurociencia clínica, ¿cierto? De neurología clínica, neuropsicología clínica. Ustedes pueden poner, por ejemplo, estímulos visuales. Por ejemplo, en epilepsia se utilizan mucho luces parpadeantes, colores diferentes. Pero ustedes también pueden poner, por ejemplo, obras de arte, canciones, el reggaetón no sé, de Maluma, ¿cierto? Mirar cómo se reacciona frente a eso. Ustedes pueden utilizar lo que quieran. Cualquier estímulo está bien, siempre y cuando sepan, pues, para qué lo están haciendo. Lo mismo a nivel clínico, lo que les decía ahorita, pues ustedes pueden poner estímulos que generan ansiedad y mirar cómo la persona está, qué áreas se le activan, o si ustedes están enfocados en un área puntual, tienen una hipótesis, entonces miran qué comportamiento se tuvo ahí. Entonces, es en esa línea, cualquier estímulo se puede hacer y eso también lo hace súper interesante a nivel de investigaciones y en la misma psicología. Ana María. Profe, hola, qué pena. ¿Me puedes repetir, por favor, que no me quedó muy claro la onda SMR? La onda SMR es una onda que se llama ritmo sensoriomotor. De hecho, SM pues es de sensory motor y la R de rhythm, como ritmo sensoriomotor. Y se da en esta zona frontal, ¿cierto? En esta zona central que tiene que ver con la corteza parietal y frontal. ¿Listo? Se activa esa ahí cuando hay movimiento. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Profe, una pregunta pero relacionada con lo que vimos hace ratico. Si una persona sufre de, no sé, un trastorno de personalidad múltiple o de pronto otro trastorno y le hacen esa prueba del polígrafo, puede que esa persona, o sea, como que en ese momento no sea consciente de un crimen que cometió o algo y al hacer la prueba no se noten cambios en las pulsaciones o la sudoración o... Sí, es posible. Sin embargo, eso es muy de películas. O sea, es decir, no, personalidad múltiple, todo eso es muy escaso. Yo sé pues que es como que gusta mucho, pero efectivamente pues podría ocurrir eso. Pero no es que no es, pues yo, por ejemplo, yo nunca he visto un caso así. Pues ni siquiera pues como que alguien me comentó, como que lo vio, no, nada.
Entonces, pues, hipotéticamente se daría de esa manera, o sea, que la persona pues tenga la convicción de que es así, ¿cierto? Que crea eso. Pero pues las pruebas de polígrafo no son muy exactas, ¿cierto? Las preguntas deben hacerse siempre en términos de sí o no. No, hábleme y ya no, sí o no. Y aún así pueden haber muchas dudas, ¿cierto? Porque pues hay que saber hacerlo, hay que saber entrenarse. Pero pues ustedes, hay incluso institutos de poligrafía y hay entrenamientos mundiales pues que permiten hacerlo, pero sí tiene mucha discusión. Pero pues sí se puede lograr así como estás diciendo. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, entonces yo paro la grabación, sin embargo, antes de pararla, les recuerdo, para la próxima clase, en la carpeta de archivos de libros que está en Teams, hay un libro de Carson y la próxima clase vamos a trabajar con el capítulo 5 del libro de Carson, de métodos en neurociencias. ¿Listo? Para que miremos también métodos más avanzados que normalmente nosotros no utilizamos mucho en psicología, pero que es bueno que ustedes tengan claridad, cómo es una resonancia, cómo es una tomografía, para que tengamos pues como también más conocimiento sobre estos asuntos. Recuerden, capítulo 5 del libro de Carson, el de Fisiología de la Conducta. ¿Listo? Paro la grabación.